y por tanto se está también vulnerando el secreto de las comunicaciones, no solamente ya la intimidad de esa persona, sino también el secreto de las comunicaciones que preserva el artículo 18 de nuestra Constitución. Otro supuesto también importante es apoderarse de datos cambiando los perfiles de la red. Esto también es algo frecuente, es decir, me han intentado acceder a mi Facebook, he intentado acceder a mi Twenty, he intentado acceder a Twitter y no me deja la aplicación porque presuntamente mi expareja, que es la que conocía la clave, ha accedido a la misma y me ha cambiado el perfil. Y bueno, son habituales ver cómo en ese tipo de cambio, en ese tipo de perfil, pues donde ponía soy trabajadora, pues a lo mejor le ponen soy floja, le ha pasado un asunto, es decir, de que una se anuncia a través de un perfil y bueno, en ese perfil, de LinkedIn o cualquier otro, pues tiene un perfil X, soy trabajador, soy ingeniero, soy profesional, tal. Bueno, pues a veces se utiliza ese tipo de perfil para denigrar a la víctima, para humillarla o para alejarla. No hace falta amenazarla, sino simplemente utilizando adecuadamente palabras sutiles, estamos, digamos, dejando de mala manera. En este caso, por ejemplo, yo ponía, era un caso en el cual, en concreto, lo que se hacía era que se ponía en una especie de perfil de Twenty, soy prostituta, lo hago por dinero, y automáticamente pues, empezaba a recibir llamadas con sus datos personales y de forma constante. No solamente ya a través del teléfono, sino a través incluso del teléfono fijo del domicilio, lo que además provoca otra situación importante, y es que la víctima no solamente sufre esa situación de acoso, también de forma indirecta a sus hijos que se encuentran en el domicilio y que ven cómo ese tipo de circunstancias o violencia psicológica, al fin y al cabo ejercida sobre su madre, también están influyendo en ellos. Y ven cómo están recibiendo anuncios o llamadas o personas que se asoman a su domicilio pidiendo una serie de servicios o de favores de tipo sexual que, bueno, su madre no presta ni mucho menos, pero que la otra parte ha intentado utilizar para obtener X beneficios. Pueden ser múltiples o simplemente con la intención o el dolo específico de causar ese tipo de daño a la otra parte. En definitiva, tenemos un código penal que prevé efectivamente este tipo de delitos informáticos, que prevé este tipo de lucha contra la vulneración de la intimidad, que lo recoge dentro de los delitos contra la intimidad, artículo 197 del Código Penal, que lo prevé dentro del tipo de amenazas, el artículo 171, 168 y 169 de nuestro Código Penal, pero ¿hace falta algo más? ¿Es necesario que vayamos un poco más? Pues sí, yo creo que sí. Y creo que sí porque es necesario, igual que anteriormente había un delito que pues, era el encubrimiento, que no era delito generalmente autónomo, sino que era una forma de ejecución de un delito, o ya se ha considerado como delito autónomo, o el quebrantamiento, que anteriormente era una consecuencia de la vulneración a orden y que ya no es una desobediencia, sino que es un tipo autónomo. Es necesario algo más. Hay que luchar de manera importante y eficaz contra este tipo de tecnología usada de forma adecuada. Y así nuestro futuro Código Penal, en el proyecto o en el anteproyecto de orgánica, prevé 3 tipos delictivos que intentan, en la medida posible, luchar y atajar este problema que se está dando en la sociedad, cuál es el acoso cibernético sobre aquella víctima de violencia. Para ello utiliza un primer tipo penal, el acoso, el llamado acoso. El acoso se constituye como un delito contra la libertad, donde se van a establecer conductas más concretas. Es decir, no hablamos de acoso en carácter genérico, abstracto, no, hablamos de acoso, pero con tipos delictivos más concretos. Y hablamos, por ejemplo, de utilizar el acecho, el mandar continuo un mensaje, la vigilancia constante, el utilizar medios telemáticos o electrónicos para comunicar de forma insistente, reiterada y con una finalidad última de dejar a la víctima. Todo eso entra dentro de un tipo autónomo que se llama acoso, porque el acoso como tal hoy no está recogido en nuestro Código Penal. Habrá un acoso sexual, habrá un acoso laboral, pero el acoso cibernético o el acoso en general dentro de la violencia de género hasta ahora se incluía como un delito de coacción. Pues a partir de este momento, en la futura reforma del Código Penal, se prevé un tipo autónomo que es el llamado acoso sobre la víctima, acoso u hostigamiento. Junto a eso se prevé otro tipo delictivo, que son la difusión de imágenes íntimas de la víctima sin su consentimiento. Es decir, hasta ahora no existe en nuestro Código Penal ningún tipo delictivo
en el cual, previo consentimiento a la víctima, es decir, inicialmente la víctima da su consentimiento para que se le grabe en una relación íntima, en una situación, bueno, de cierta fotografía, etc. En principio, ese tipo de relación puede ser consentida. Es decir, yo estoy de acuerdo con que me haya hecho la foto. Lo que no estoy de acuerdo es con que me haya difundido o comunicado ese tipo de vídeo o foto a otras personas sin mi consentimiento. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Y eso hasta ahora no tenía un verdadero castigo en nuestro Código Penal. Ahora, pues se prevé que no solamente se castigue la difusión sin consentimiento, sino esa difusión que previo consentimiento inicial, luego posteriormente se difunde sin el consentimiento de la víctima a terceras personas. Eso es importantísimo y fundamental. ¿Y dónde se castiga eso? Pues también dentro del delito contra la libertad, porque se está coartando su derecho a la libertad de decidir qué hacer con una imagen que es propia y que afecta a su intimidad. Y por último, también, otro tercer tipo delictivo que se prevé es el tema de la manipulación de los dispositivos electrónicos. Es decir, vosotros sabéis que en muchas ocasiones, cuando el señor pues, reviste cierta peligrosidad y la víctima se encuentra en una situación grave de riesgo, pues en lugar de acordar la prisión, con medida menos restrictiva, pero también más eficaz, se puede acordar pues una orden de alejamiento o una orden de protección mediante un control telemático, es decir, la llamada pulsera, la llamada pulsera electrónica. Pero claro, la pulsera electrónica supone una intervención corporal sobre el presunto agresor. Es decir, le estamos poniendo una pulsera en el pie y le estamos controlando con el gran hermano casi 24 horas. Estamos controlando 24 horas, señor. Bien, supone una restricción importante de su libertad ambulatoria. Pero claro, para que eso ocurra es necesario que ese señor consienta y diga: yo estoy de acuerdo con que me pongan la pulsera, porque supone intervención corporal sobre mi cuerpo. Y además, yo asumo la obligación de que tengo que adoptar las medidas electrónicas necesarias para que esto funcione. Es decir, no puedo descargar la batería mañana, o olvidarme de la pulsera mañana, o me la quito cuando me baño en la piscina. No. Ese tipo de actuación inadecuada del señor, que se quita la pulsera, que la rompe, que intenta fracturarla, que no la carga, bien, hasta ahora no tenía una respuesta adecuada. Muchos fiscales decían: bueno, pues esto es un delito de desobediencia porque el señor lo que ha hecho es no cumplir con una orden judicial. Se ha vulnerado, por tanto, ese tipo de resolución. Bien, y no tenía la respuesta adecuada. Pues bien, a partir de esta futura reforma del Código Penal, eso ya no es de desobediencia, eso entra dentro del ámbito del delito de quebrantamiento. El quebrantamiento no solamente es quebrantar la medida cautelar, sino quebrantar ese tipo de resolución judicial que lo obliga a cumplir y adecuar funcionalmente ese tipo de dispositivo electrónico para que funcione. En definitiva, ya vamos a concluir. Está claro que el uso indiscriminado de esas redes sociales, todo tipo y en general de espacio cibernético, pues tiene consecuencias psicológicas, y a eso va a hablar ahora mi compañera, sobre la víctima. Pero además tiene algo importante, que en la práctica, bueno, supone cierta reticencia por parte de los órganos judiciales. Es muy difícil en muchas ocasiones luchar, instruir y acreditar este tipo de violencia, porque se realiza de forma anónima a través de un aparato electrónico que muchas veces no sabemos quién está detrás de él, que es difícil porque no existe un servicio específico dentro de la órgano judicial, y que la policía, con la gran cantidad de asuntos de corrupción, de temas económicos o de desgracia infantil o pornografía infantil, a veces no tiene la correspondiente dedicación adecuada para poder investigar a fondo este tipo de situaciones. En muchas ocasiones hemos mandado oficio a la policía con la finalidad fundamental de que se pudiera perseguir y saber quién es o desde qué IP se manda ese mensaje a la víctima, o de qué ordenador se ha efectuado ese tipo de actuación, y es muy difícil llegar hasta el final, porque los medios, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de delito, que en muchos casos a veces ni siquiera lleva aparejada pena de prisión, en muchos casos, pues estamos, digamos, matando un poco moscas a cañonazos, y sería conveniente que en esa fase de instrucción se tuvieran más medios por parte de la órgano judicial a su disposición para, de una forma rápida, sin dilatar de forma indebida la instrucción, podamos llegar a conseguir y ver quién está detrás de ese tipo de situación o ese tipo de alteración, y sobre todo que la víctima no entienda que se encuentra
absolutamente indefensa y está en la situación del agresor de impunidad porque en muchos casos no se